Pues bienvenidas otra vez, ya más en corto. Muchas gracias por estar aquí. Daremos inicio a este primer coloquio. Yo sí le puse primero, esperando que haya otros más adelante. De la Red de Investigación Latinoamericana sobre Alimentación en Red, América Latina en la Mesa, tensiones y transformaciones en la alimentación. Como ya comentaron los colegas, la alimentación es un tema central en la vida cotidiana y la organización social que incide en múltiples formas en la vida de las personas, en su bienestar, en su salud, en su cuerpo, refleja en distintas formas las múltiples injusticias de este mundo, y el hambre, actualmente y tristemente, sigue siendo usada como estrategia de control y exterminio. De manera creciente, los sistemas productivos en que se basa buena parte del abasto mundial de alimentos comprometen el estado de los ecosistemas, la subsistencia de múltiples especies de plantas y animales, la disponibilidad de aquello que suele llamarse recursos naturales, y con ello los servicios ecosistémicos de los que dependen muchos de los procesos de producción agropecuaria, paradójicamente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tratando de no nada más pensar y entender y atender estos problemas, la alimentación es un espacio de cohesión social, es una estrategia de contención emotiva, es un espacio de movilización social, de creatividad y de construcción de solidaridades y defensa de los territorios. Investigación Latinoamericana sobre Alimentación en Red, HILAR, es una iniciativa de colaboración interinstitucional creada con el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio en torno a estos y otros temas que atraviesan los sistemas alimentarios en América Latina. Hace un par de años, algunas de las presentes, iniciamos a platicar sobre la posibilidad de hacer una red. Entonces parecía poco probable. Hace poco más de un año nos dimos a la tarea de darle forma. Hasta ahora, como ya comentó el doctor Mauricio Sánchez Menchero, la red incluye 7 instituciones académicas. Esto por una estrategia más que nada formal, ¿no?, de convenios y demás. Y aprovecho para agradecer la colaboración entre las miembros y nuestro único miembro varón de la red por el momento, que es el doctor Gerardo Torres Salcido. A lo largo de este tiempo hemos logrado mantener un ciclo mensual de conferencias. Iniciamos con la colaboración de la doctora Carmen Salas un curso de educación continua sobre etnografía en espacios alimentarios, que de hecho tenemos ahorita abierta la convocatoria por si algunos de los presentes gustan pues asomarse a ver si les interesa. Hemos hecho algunos talleres cortos con invitados que pasan por aquí y algunos intercambios de estudiantes en línea a través de la figura del COIL entre Colombia y México, y de manera presencial con María Camila Cubilos, que nos acompaña también en la sala por allá, a quien aprovecho para saludar. Estamos por iniciar nuestro primer coloquio. ¿Es mucho o es poco para el primer año? No soy yo para juzgarlo, pero esperamos que en un futuro cercano podamos consolidar esta iniciativa e impulsar realmente una estrategia más amplia de intercambio académico, pero también con la vinculación, como ya dijo Gerardo, con actores sociales comprometidos con la defensa de los territorios y la transformación de los sistemas alimentarios en América Latina. Este primer coloquio, para bien o para mal, tiene un carácter realmente académico porque es un primer intento, es un primer pasito, digamos. Estamos tratando de construir la base donde también cachar de alguna u otra manera las propuestas que vienen desde los movimientos sociales. Creo que no se vale nada más tener 2 o 3 invitados que luego aparecen y no darle continuidad a esta propuesta, sino más bien generar las condiciones para establecer vinculaciones que logren mantener redes y solidaridades a mediano o largo plazo, tomando el ejemplo del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria que encabeza la doctora Sara del Castillo. Agradezco en nombre de la red a todas las personas que se han acercado expresando su interés en integrarse a esta iniciativa. En esta primera fase hemos buscado sentar algunas bases institucionales, pero también de la formación de la misma red, con la idea de generar alianzas con otras personas y grupos de investigación y acción un poco más adelante. No contamos con ningún financiamiento, me parece importante decirlo en términos de claridad y de posibles conflictos de intereses, pero bueno, esto implica también que vamos poco a poco al ritmo que permita cada día. Por ahora contamos con una página web
redilar.org por si les gustan consultar, donde además de encontrar algunas informaciones muy generales sobre la red y sus miembros, tenemos una lista de distribución a donde se pueden inscribir si gustan tener anuncio más directo de todas nuestras propuestas e iniciativas. Tenemos una página, y bueno, agradezco a Fernanda Estrada, que todavía no está por aquí, pero porque ha llevado de manera voluntaria a lo largo de este año la actualización de esta red. Tenemos también una página de Facebook que está gestionada por la doctora Nelly Flores, que se ha dado la tarea de buscar a través de estas redes virtuales y a veces pues no necesariamente concretas, ¿verdad? Por lo mismo, algunas, si no vinculaciones, acercamientos a otras iniciativas de América Latina y que se ha convertido en un espacio de visualización de las distintas iniciativas que vamos encontrando en la red. Así como un canal de YouTube donde quedan grabadas buena parte de nuestras actividades, si gustan consultarlo. No duden, por favor, en comunicarse por cualquiera de estos medios o en el mail info@hilar.org para cualquier duda, propuesta o comentario. El coloquio HILAR 2025 América Latina en la Mesa es el primer coloquio de esta red. Su programa está compuesto por 10 sesiones, como ya se comentó antes, no lo voy a repetir, pero sí les recuerdo que durante estos 3 días estaremos moviéndonos de espacios. Entonces el día de hoy estaremos aquí en el CIALC, el día de mañana estaremos en el 4º piso del SAGE, que justo está arriba, y el viernes cerraremos con una super mesa de discusión en la UAM Xochimilco. No quiero ser repetitiva, quiero más bien darle ya lugar al inicio, pero algunos anuncios que no me debo de saltar. Denme un momentito, por favor. Acá voy a retomar. En estas sesiones participamos las integrantes de la red y algunos invitados. Evidentemente, en 3 días cabe poco, aunque el programa quedó bastante apretado, y quedan muchos temas, iniciativas y colaboraciones en las que nos gustaría trabajar en el futuro. Ojalá que tengamos otras ocasiones para reunirnos aquí en Bahía, en Bogotá y en otros lugares. Espero que las ponencias y discusiones resulten de su interés y que juntos, podamos aportar un granito de arena en la comprensión de algunas de las problemáticas alimentarias y sociales de América Latina. Quisiera agradecer a las personas que han hecho este coloquio posible. Un agradecimiento especial al doctor Gerardo Torres Salcido, que nos hospeda hoy, y a la doctora Miriam Bertrán por integrarse al comité organizador de este coloquio y encontrar las formas de hacerlo posible, sumando esfuerzo en un contexto de austeridad financiera. A Ángeles Alegres Schettino por el diseño de los carteles, programas, constancias. A las personas del CIALC, del CEICH y de la UAM que nos apoyaron en las gestiones administrativas, que son sorprendentemente muchísimas. A Sofía Espinosa y María Camila Cubilos, que nos apoyarán con el registro de asistencias, que están en la mesa allá atrás en el ingreso. A Marcela y a Wendy, que nos apoyan en la grabación de las sesiones. Las sesiones se tendrán únicamente de manera presencial, no hay links, pero las vamos a grabar y más adelante las pondremos en la página web de HILAR por si alguien más las quiere consultar, tratando de promover pues, la presencialidad que nos parece importante. Un agradecimiento muy especial a quienes viajaron para estar aquí. Por distancias, a la doctora Lidia da Silva, que vino desde Brasil. Muchas gracias, Lidia. A la doctora Sara del Castillo, que vino desde Colombia. También muchas gracias. Pero también Abril Saldaña, que vino desde Morelia. Que vino desde Guanajuato. A Mónica Herrero, que vino desde Tijuana. Y a África Luna, que vino desde Morelia. Estaba. Para terminar, un par de solicitudes y anuncios. Solicitudes. Minimizar el uso de pantallas en la sala. Todos nos tenemos que comunicar, pero en la medida de lo posible, pues siempre es bueno cuando uno está hablando desde acá, ver miradas y tratar de tener pues una escucha atenta en general. Quisiera compartirles que HILAR es un producto en buena medida de la generosidad de colegas con una larga trayectoria que han hecho escuela y que han impulsado a quienes vamos llegando. Siguiendo esta tradición, en los eventos de la red buscamos generar un intercambio basado en el respeto, poniendo un granito de arena por transformar el intercambio académico, privilegiando la capacidad de contribuir a la reflexión crítica y a la investigación rigurosa desde la escucha y el respeto de las otras posiciones, y privilegiando también la colaboración frente a la competencia y la trayectoria personal.
es un principio que nos parece importante desde el inicio compartir desde HILAR. La academia puede ser espacio de dinámicas de muchos tipos, algunas de ellas no necesariamente constructivas, podría decir, y entonces, bueno, tratemos de hacer este espacio un espacio construido entre todas y todos para todas y todos. Por último, algunos anuncios. Para la solicitud de constancias de asistencia se requiere la participación en 80% de las actividades. Yo sé que esto es una lata, pero pues estamos en la universidad, es parte de las reglas que nos solicitan. Entonces les pido a las personas que estén interesadas en tramitar esa constancia de asistencia que al inicio o al final de cada una de las ponencias, de las sesiones, son 10 eventos, digamos que tendremos así, pasen a registrarse con Sofía y María Camila para que podamos tener este registro. Digamos que si son 10, pues al menos 8 tendrían que registrar. Recuerden que el coloquio es itinerante, entonces tendremos los distintos espacios de presentación que ya están en el programa. Les comento también que por ahí en la mesa de registro hay un pequeño buzón, una cajita, en donde les invitamos a poner sus sugerencias sobre temas que les gustaría escuchar en las conferencias mensuales de HILAR, sobre posibles invitados. Si alguno de ustedes está haciendo una investigación que nos quiere compartir, ¿por qué no? Déjennos también la propuesta ahí con sus datos. Cualquier propuesta será bienvenida y trataremos de darle seguimiento. Y por último, me gustaría compartirles que el viernes a partir de las 7:30 tendremos un convivio con la idea de abrir un espacio informal donde platicar, ya no tan acartonado como suele ser este tipo de eventos académicos. Dado que no contamos con recursos, hemos hecho una reservación en un local que se llama Centenario 107 en Coyoacán. Por favor, quienes quieran anotarse en la lista, igual allá con Sofía y María Camila, tenemos que confirmar mañana en la tarde el número de personas que asistirá. Repito, no tenemos recursos para cubrir los consumos, entonces pues sería cada quien por su cuenta, pero están todas y todos invitados. Por favor, regístrense, porque si llegan en el momento y no tenemos el registro, pues al ser un espacio público, un restaurante, tiene un número limitado de ingresos. Y pues eso, sin más, les agradezco otra vez muchísimo el que estén aquí y daremos lugar a nuestra primera ponencia del día de hoy. Entonces le pediré a la doctora Miriam Bertrán que suba como moderadora y a la doctora Sara del Castillo, que será nuestra conferencista magistral. Bueno, listo. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Arrancamos este coloquio ya en la parte académica. Me da mucho gusto que estén todos aquí. La verdad es que sí estamos muy contentas de, uno, estar todas juntas, que nos vemos una vez al mes, pero en línea. Otra es que estén ustedes aquí, que podamos compartir con ustedes todas estas cosas que hemos preparado. Y bueno, pues les voy a presentar a la doctora Sara Eloísa del Castillo. Ella viene de la Universidad Nacional de Colombia. Somos amigas y colegas desde hace ya bastantes años, igual que con Ligia, igual que con todas, pues, ¿no? Pero con ellas, pues casi que son como las más antiguas, ¿no? Más que las de México. Llevo más años trabajando con Ligia y con Sara que con las demás. Entonces, pues nada, tengo un gran placer de que estén aquí. Y pues bueno, voy a presentar a la doctora Sara del Castillo. Ella en este momento es directora de extensión de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Pero bueno, Sara es una persona sumamente reconocida por haber impulsado el observatorio. Ella es fundadora, impulsora, coordinadora física, virtual y moral económica. Sí, exacto, del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria en la Universidad Nacional de Colombia. Ese es un organismo que tiene mucha importancia en Colombia porque ha impulsado muchos proyectos para la seguridad alimentaria, ha estado presente y ha estado presente en muchas instancias políticas y ha estado presente en todo el país. Ella ha tenido presencia con proyectos, con estudiantes para impulsar la seguridad alimentaria en todo Colombia, en zonas a las que, como nos pasa en México, es como complicado llegar porque hay muchos problemas de violencia. Sara y el Observatorio Lobsan ha estado ahí presente con una máxima que ella siempre dice: si no vamos nosotros, ¿quién va a ir?
¿no? Entonces, bueno, Sara es licenciada en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, con formación posterior como nutricionista también en la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo una maestría en Desarrollo Social en 2003 y el doctorado en Ciencias Sociales en 2009, ambos posgrados en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, el CINDE. Es fundadora, como decía, del Observatorio de la Maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y actualmente, como ya dije, de directora de Extensión de la UNAL. Es secretaria técnica de la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación desde 2020 y también, como dije, es fundadora y coordinadora del OPSAN. Sus líneas de investigación son nutrición pública, seguridad alimentaria y nutricional y soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Ella nos va a presentar una de las conferencias magistrales de este coloquio, entonces adelante, vamos a tener una presentación de unos 45 minutos y después pues abriremos a discusión, comentarios, preguntas al público. Adelante. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Desde la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que es mi sitio de enunciación más importante en espacios como este, los saludo. Quisiera tomarme los 45 minutos, unos 3 iniciales, para manifestar la alegría y emoción de estar acá. He venido algunas veces ya a México, pero a estar presente en este primer coloquio, producto de este esfuerzo de la Red HILAR, que tiene indudablemente todo este ejercicio colegiado de las universidades que se han mencionado, de Colombia, de Brasil y sobre todo las mexicanas, pero indudablemente el liderazgo, la energía y esa experiencia guerrera que tiene Ayari y que tiene Miriam. Yo en eso de verdad creo que todos estamos participando, pero este liderazgo es importante hoy mencionarlo, reconocerlo, alegrarse de estar cerca. Quisiera decir desde el observatorio que como parte de la Red HILAR, también como observatorio hemos arrastrado, esa es la palabra, vinculado otros escenarios de la Universidad Nacional de Colombia, como es el espacio del cual hoy voy a vincular particularmente esas reflexiones del tema que seleccioné, digo seleccionamos porque esta presentación ha tenido varias manos, siempre cuando hay una presentación del observatorio, el equipo del observatorio tiene que ver, y pensamos que en esta ocasión el foco que vamos a hacer particularmente en el tema de biodiversidad y que tiene que ver con sistemas alimentarios, en el énfasis que voy a dar, hay que reconocer además que todas estas reflexiones hubiesen sido muy diferentes si tal vez no hubiese yo tenido la experiencia antes del cargo en el que estoy, estar 2 años en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, que es un instituto intersedes y es el que realmente institucionalmente, administrativamente está vinculado a la Red HILAR. O sea, la Red HILAR se vincula a través de la relación del instituto, el observatorio y esta experiencia. Lo digo porque ese énfasis en el tema de biodiversidad y sistemas alimentarios tiene una particularidad un poco reiterativa, diría yo, de plantearse aspectos en clave de lo ambiental. Creo yo que el paso por el Instituto de Estudios Ambientales, también al Instituto, el paso del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria, le dio al Instituto 2 aspectos que hoy se reconocen a pesar del corto tiempo que estuve en la dirección, aunque yo permanezco en el Instituto, particularmente en el posgrado, y es el tema territorial, que mencionaba tan especialmente nuestra inauguración el doctor Gerardo, porque yo creo que nada de estos temas de lo alimentario tiene sentido si no se afianzan en ejercicios territoriales, identitarios de la sociedad y los movimientos sociales. Y lo segundo, que también es clave allí, es que asombrosamente el tema alimentario no estaba en las prioridades del Instituto de Estudios Ambientales. Allá iniciamos una línea de investigación que permanece, que se denomina sustentabilidad alimentaria, y en la cual hicimos diálogos interesantes y son los diálogos que en gran medida yo creo que son los más
digamos, han alimentado más la participación en la red HILAR. Con una disculpa inmensa, no he sido la más juiciosa, son mis colegas súper pendientes todos los meses de las reuniones, pero les prometo que saliendo de este cargo en el que estoy, seguramente será mucho mejor esa participación y actividad, pero muy, muy presente en todos estos espacios. El doctor Mauricio Sánchez, cuando inició, decía que hay cosas que no le gustaría a uno mencionar. Él mencionó el tema de sus compatriotas latinoamericanos, porque creo que no son solo mexicanos, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo también creo que haría la presentación muy distinta si hubiese tenido tiempo de asimilar lo que estaba pasando, no porque sea una cosa de la semana pasada, sino que ha sido muy crítico lo que hemos vivido en Colombia en estos realmente casi 4 días antes de venir acá. Hemos sido un país con muchos problemas, y ya lo mencionaré en la presentación, pero particularmente lo que hemos vivido en estos días nos afecta profundamente porque no pasamos la página que quisiéramos con la apuesta de este gobierno actual de pasar, y eso de alguna forma afecta también las formas en que de la academia reflexionamos con temas como este tan sensible, como este tema del coloquio. Yo seleccioné el tema muy en el ánimo de pensarnos esto de las tensiones y pensar el caso colombiano de la mano de esta reflexión para poder un poco hilar otros elementos que nos permitan también continuar estos diálogos, reflexiones, conversaciones, investigaciones hacia adelante, y sobre todo la posibilidad de acercarnos al ejercicio de los territorios y de las comunidades en esos espacios particulares. Yo pensé en este tema en particular por las tensiones, porque son tensiones que a veces, para mi gusto, tal vez en México no, pero de la mano del caso de Colombia sí se olvidan. Y les comento desde el ejercicio que tengo en el instituto que no es tan clara esa relación de lo ambiental, de lo alimentario, y creo que esa es una tensión importante que hay que mantener y establecer permanentemente. Creo que es clave pensarnos en esa pérdida de la biodiversidad y deterioro de los sistemas alimentarios, pero yo quisiera, de la mano del ejercicio que voy a proponerles de la presentación, enfatizar en 3 elementos. Son muchos elementos, no soy tampoco experta en el tema ambiental. Uno de los desafíos que yo tuve en el instituto es que ahí están todos los ambientalistas pura sangre de la universidad, y sin embargo el tema de lo alimentario no lo tenían tan claro, no tenían la vinculación que hoy para nosotros los que trabajamos estos temas de sustentabilidad alimentaria son obvios. No podemos hablar de lo alimentario sin hablar de lo ambiental, y de lo ambiental sin hablar de lo alimentario, pero en particular pensarnos el foco de la biodiversidad es uno de los, digamos, aspectos en los cuales ya nos hemos puesto de acuerdo, en particular en estas discusiones sobre la sustentabilidad alimentaria. ¿De qué sistemas alimentarios estamos hablando? Es el segundo elemento que quiero enfatizar. Espero lograrlo y no ser tan reiterativa, porque a veces de eso nos han, digamos, comentado para poder como entenderlo. Creemos que hay que machacarlo mucho, y por lo menos en el contexto colombiano. Y quiero ir hilando todo esto alrededor del complejo caso colombiano. Y ustedes dirán, nos parecemos mucho, Latinoamérica es una, pero no. Hay especificidades que creo que es importante que en esa lógica de lo común, de esta perspectiva de lo colectivo, de pensarnos como Latinoamérica unida para estos temas, reconocer esas diferencias es sumamente clave. Entonces quisiera el caso colombiano plantearlo, y está, aunque lo enfatizo en la parte final de la presentación, está presente en cada uno de los elementos que voy a compartir. Lo primero, hablar de biodiversidad hoy en Colombia, en el mundo, y particularmente habiendo sido Colombia la sede de la conferencia de las partes sobre biodiversidad, la COP16, pues uno diría, tenemos que mencionarlo. Sin embargo, y alrededor de toda la conferencia, con todo respeto, hemos tomado distancias de todas estas consensos que vienen de la cooperación internacional, porque a veces nos dejan con mucha expectativa y pocos resultados. Y hablando de biodiversidad, y hablando del tema en particular de lo que tiene que ver con biodiversidad y lo alimentario,
La conferencia de las partes, y eso lo reconoce hoy quien fue su líder, la exministra, ya no lo es, de Medio Ambiente, Susana Muhammad, de Colombia. Hay un fracaso, digamos, claro frente a lo que sucedió al final de la conferencia, porque efectivamente no son problemas solo de Hilar, sino de todos. El problema de la financiación, y más bien en Hilar no es falta de compromiso, sino austeridades, bueno, situaciones. Pero en estas conferencias realmente la falta de compromiso en la financiación es una falta realmente de una auténtica presencia de quienes tienen los recursos para poder plantear las soluciones frente a un problema tan crítico como es la biodiversidad, y cómo eso en el marco de una decisión mundial no se dio en Cali, no se dio en Colombia, no se dio después en los resultados y en, digamos, lo que se llaman las conclusiones de la COP. Incluso entrevistamos a personas muy cercanas al ministerio, a los que lideraron la COP, y realmente es donde se siente un fracaso profundo, la falta de compromiso en financiar el cambio, el reconocimiento de las organizaciones indígenas, campesinas, afros, como genuinos cuidadores de la biodiversidad y en particular de la biodiversidad alimentaria, fue un hecho. Pero eso es solo una parte, porque para que eso suceda tiene que tener recursos, compromisos, decisiones políticas que allí definitivamente no fueron vinculantes. Y creo que paradójicamente uno de los puntos débiles de la COP fue pensarse muy especialmente cómo esa, digamos, protección de la biodiversidad y en particular de la biodiversidad que está ligada a todo lo alimentario, creo que diría que casi todos los aspectos, y lo voy a mostrar, tienen que ver con la biodiversidad en general, tiene que ver con la biodiversidad en lo alimentario. Quisiera plantear además un concepto distinto de biodiversidad. Me vas a tener que avisar con el tiempo. Sí, tú tranquila. Porque los profes hablamos mucho de biodiversidad, porque precisamente en el instituto, el fundador del Instituto de Asuntos Ambientales, lastimosamente no conocido tanto como quisiéramos, él se quedó muy local en Colombia. El fundador es el profesor Augusto Algemaya, muy cercano a Enrique Leff, que yo creo que lo conocen acá en México, a Arturo Escobar, Enrique Leff, muy cercanos a las discusiones en México sobre lo ambiental. Augusto decía en sus libros, y en particular a uno que le reeditamos en el instituto mientras estuve, que la biodiversidad, para entenderla bien, tiene que tener una dimensión no solamente de lo biológico, lo físico, sino una dimensión espiritual, estética respecto a la naturaleza. Y ese es un elemento muy interesante para que la academia empiece a reconocerse y acercarse a las comunidades, a los procesos sociales y sobre todo a esa diversidad étnica y cultural de la cual también hablaba la COP, de la cual siempre hablamos cuando hablamos de diversidad en un país como Colombia, como México, como varios y todos los países, creo, mayoría de Latinoamérica. Esa biodiversidad que la entendemos como esa variabilidad de los organismos vivos que están incluidos en los ecosistemas, esa perspectiva de lo espiritual y de lo estético que además está relacionado con todas las relaciones particulares, es lo que da sustento realmente a la vida humana, decía Augusto Algemaya, y la naturaleza, la sociedad y la cultura están completamente ligados. Y obviamente en clave de lo alimentario, la naturaleza, la sociedad y la cultura tienen todo que ver con los temas de la alimentación y los temas que tienen que ver con la cultura, la antropología, las definiciones, las dinámicas alimentarias que superan un poco las definiciones muy, digamos, de la ciencia formal en torno a la biodiversidad y a lo alimentario. Entonces, por eso, pensar en que se está amenazada la biodiversidad en general está planteando una situación muy crítica, clara, de que los sistemas alimentarios están siendo amenazados porque la biodiversidad está amenazada. No solamente por el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales que están acá, diferentes factores que en los análisis de los expertos del cambio climático, la relación con lo ambiental, determinan y explican muy bien. Nosotros pensamos que es muy importante avanzar a una perspectiva mucho más crítica, política, ética, frente al problema de la biodiversidad y los sistemas alimentarios. Pero déjenme detenerme para hacer otro planteamiento allí convergente en el tema de los informes. Después de la COP16, que fue en 2024, muy reciente, han salido
muchos informes que se basan en las conclusiones de la COP, que alimentaron la COP, que cuestionan en cierta medida también la información de la COP, pero en esos informes, como sucede en el informe de Planeta Vivo, pues hay una cantidad de datos que cada vez que nosotros los analizamos, pues uno dice, ¿y por qué seguimos igual? O sea, tenemos datos profundamente complicados para la posibilidad de la continuidad del ser humano sobre la Tierra. Tenemos pérdidas de sistemas terrestres en un altísimo porcentaje, como ustedes pueden ver en las cifras, pérdida del agua dulce en un 85%. Yo creo que en otro momento que vinimos a México estuvimos hablando de la soberanía hídrica, y la soberanía hídrica no es solamente tener agua para regar, sino agua para tomar agua potable. Colombia y México, Colombia está en racionamiento aún, apenas lo estamos levantando, pero tenemos una gran problemática alrededor de ello y no somos conscientes, seguimos teniendo las mismas decisiones, sobre todo decisiones políticas. Y los sistemas marinos, que hablamos no solamente del riesgo de los territorios, sino de los maritorios, que son esos territorios marinos maravillosos, donde está toda la biodiversidad, que incluso era una reserva alimentaria para nuestras generaciones futuras, y en eso pues hay una cantidad de amenazas que yo creo que todos y todas hemos escuchado de diferentes maneras, pero sobre todo conectarlo con la pérdida de una aseguramiento y seguridad alimentaria a futuro, está comprometida. Y eso tal vez en esta perspectiva de la vida, de la cotidianidad alrededor de solucionar el problema, no estamos viendo la trascendencia. Planeta Vivo lo dice, pero ahí hay un tema con respecto a los informes tipo Planeta Vivo y otros que les voy a mencionar. Claro, América Latina, por supuesto, tiene, y eso nos está llamando a la acción, el mayor declive de los problemas en torno a la biodiversidad, la pérdida de los ecosistemas, la pérdida de las especies vivas y las especies en general que tienen que ver con lo alimentario, en un descenso del 95%. Y podrían ustedes leer el informe es muy reciente, y los ecosistemas allí planteados están afectando, solamente por decir varios elementos, están siendo afectados porque la dispersión de semillas, la polinización, el pastoreo, el ciclo de nutrientes en general, el metabolismo que genera toda la posibilidad de la estabilidad de la biodiversidad se está afectando. Los ecosistemas fallan, y en ese sentido, como ya no lo voy a reiterar, falla tener la provisión de alimentos, el agua, y afecta, por supuesto, todas las dimensiones del bienestar, el buen vivir de las sociedades, los colectivos, las poblaciones en los territorios. Y volviendo a Ángel Maya, también afecta las relaciones culturales, sociales y espirituales. Y más aún en las poblaciones étnicamente diferenciadas que tienen una relación, como lo veremos seguramente en la conferencia de la Profe Ligia, con los alimentos, el territorio, la posibilidad de no separar en esa lógica los territorios con los cuerpos en la relación particular de lo social y lo cultural. La biodiversidad alimentaria, voy a pasar rápido por estas filminas, tienen una relación, una explicación de cómo afectan diferentes aspectos, factores que van desde la pérdida de las variedades, ya lo hemos dicho, la expansión agroindustrial como sus causas, el cambio climático como sus causas, pero además de las cifras que siguen siendo pavorosas, la repercusión que eso tiene es la instalación de una crisis alimentaria planetaria que hoy por hoy, lo decía, ayer salió el informe final de la CELAC respecto a la crisis alimentaria, donde más de 735 millones de personas se están acostando con alguna de las formas de hambre que están explícitas en los informes internacionales sistemáticamente recibidos. Yo no sé quién no que trabaje en lo alimentario no recibe información de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas respecto a estos problemas. Y además del tema que va a hablar la doctora Miriam mañana, sobre los problemas de una situación que nos plantea esta sindemia en torno a lo alimentario, que es el incremento, el exceso de peso muy acelerado, constituyendo un círculo vicioso que viene de una pérdida de la posibilidad de una dieta, de una alimentación sana, balanceada, que está muy vinculada a la biodiversidad, esa pérdida de la biodiversidad, porque está socavando claramente las situaciones de cómo nos alimentamos. Pero aquí viene otro de los puntos que yo quisiera compartir. Son reflexiones que están apenas concretándose.
Y es que hay un planteamiento de los que trabajan el tema de la biodiversidad alimentaria, y es que los sistemas alimentarios afectan por su constitución la biodiversidad. Por supuesto, esa relación ya está bastante planteada, pero nosotros hemos enfatizado en el observatorio, sobre todo últimamente, frente a la participación en la implementación de políticas públicas en torno al rechazo de la comida chatarra, a todo este esfuerzo que se está haciendo en varias partes de Latinoamérica sobre volver a la alimentación natural, pero creo que hay falta un tema que también falta en los informes de la cooperación internacional, y es que no estamos poniendo el foco realmente, más fuertemente, sobre todo desde el área que formamos. Yo soy profesora de nutrición de base y de maestrías de los temas de alimentación, nutrición, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, pero ponemos mucho el énfasis en los sistemas alimentarios, lo cual es correcto, pero creo que el factor que hay que sacar allí, que está implícito y hay que dejarlo explícito, es el tema de las dietas. Es que los patrones alimentarios fueron y serán y seguirán siendo. Ayer hablábamos algo con, seguramente de pronto estamos en poderlo conversar más. Yo creo que el cambio en los patrones alimentarios que está afectando las dietas responde a una intencionalidad muy fuerte que tiene claridad quien lo hace de cómo afecta la demanda de lo alimentario. El patrón de la dieta no es solamente lo que yo quiero, la dieta no es solamente lo que yo sé, lo que enseño, las nutricionistas, en la educación alimentaria. A veces eso es claro, pero no encontramos, y ustedes saben, cómo en los mercados, en la oferta alimentaria, cómo poder cumplir con esas necesidades, requerimientos, por más que la teoría sea muy, muy clara en eso y nos haya dicho cómo hacerlo, no, muy seguramente en la oferta alimentaria que tenemos todo el tiempo no se logra encontrar ese tipo de alimentos. Hablamos mucho de los alimentos frescos, de los alimentos no procesados, pero lo que encontramos mayoritariamente son alimentos ultraprocesados y transformados. Quien diga eso, nosotros pues hemos tenido algunas investigaciones no tan nacionales como quisiéramos, pero sí tenemos una investigación muy regional de las 11 ciudades capitales, y encontramos cómo así la gente quiera, y estas experiencias de mercados campesinos, mercados agroecológicos, mercados orgánicos, sea un discurso, una narrativa que tengamos ya clara, muchos de los que trabajamos lo alimentario, en la vida cotidiana no encontramos sino grandes superficies que ofrecen para la vida cotidiana, la dieta cotidiana, pues lo que ellos quieren. Y es el punto, ¿no? Esa transformación de las dietas que venía otrora de cómo se alimentaban, y ahí también hay una revisión que ha hecho Fabián Ardila en su trabajo, un antropólogo que trabaja con nosotros hace bastantes años y que conocen a Canilar, mostraba cómo siempre que miramos hacia atrás en la alimentación de nuestros abuelos están presentes muchos más alimentos, y esos alimentos frescos, naturales. Pero en las dietas actuales eso no es así, porque esa dieta ha sido modulada, ¿sí?, por quienes les interesa pues qué consumamos, cómo lo consumamos y de qué manera lo consumimos. Y ese es el problema que yo le veo a los informes de la WWF, de la FAO, del PMA, de UNICEF y en general de Naciones Unidas, que cuestionan el modelo de producción. Claro, ya todos lo cuestionamos, cuestionan todos los problemas que allí están, la obesidad, pero no cuestionan la esencia del problema, y es el modelo de producción, el modelo neoliberal que está detrás de la forma en que se produce, de la transformación de alimentos que genera y empuja a los sistemas alimentarios. Entonces, lo que queremos decir es, claro, los sistemas alimentarios, como están constituidos, arrasan con la lógica de conservación, y más bien la biodiversidad está amenazada, la biodiversidad en general y la alimentaria. Pero son las dietas, son esas dietas intencionadas, corporativizadas, las que están modificando ese patrón, y ese patrón afecta la forma en que hay demanda de qué se debe producir, consumir, sobre todo producir, y los sistemas alimentarios empiezan a comprometerse con ese modelo y son cooptados también, como vamos a plantear más adelante, en ese modelo funcional a la economía y al modelo neoliberal y al capitalismo en general y toda la perspectiva que hoy las empresas alimentarias representan. Entonces, por eso nosotros creemos que el ejercicio debe ser a la inversa. Y yo lo hablaba en una reunión con
todos los demás, en estos ejercicios transdisciplinarios que ahora hacemos con agrónomos, nutricionistas, ingenieros, que siempre nos piden a nosotros el tema de la dieta y la educación alimentaria. Y yo les digo, es más la conciencia de plantearnos que esa dieta corporativizada no es algo fácil de hacerle frente. Es un tema político, eso no es un tema solamente de la educación alimentaria de base, no, es un tema político de decisión y es una decisión incluso transnacional. Eso es un tema muy fuerte que si no lo tomamos como debe ser, si no nos desprendemos de esta mirada, a mí me parece, decimos en Colombia, tibia, medias tintas de la cooperación, no vamos a tener incidencia en políticas públicas que realmente planteen una forma distinta de constituir los patrones alimentarios, de una política pública que proteja las dietas saludables, que sean realidad y que liberen los patrones de consumo de la corporativización de los productos que en general consumimos, ¿no? No voy a reiterar más allí, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy? ¿Tienes 15 minutos todavía? Ay, no, voy más rápido. Entonces vas mal. Entonces, es este fracaso de la cooperación internacional, y pues ahí nosotros hemos tenido problemas incluso económicos, porque muchas cosas en Colombia pasan por la relación con las entidades de cooperación internacional que cooptan recursos del Estado, recursos importantes, y tomamos distancia porque consideramos que en esa lógica un poco de social greenwash, ¿no? Todo lo plantean de una forma que no llega al fondo de los problemas, y claramente lo vimos en la desilusión que fue para nosotros, por lo menos en Colombia, de lo que fue las cumbres de los sistemas alimentarios, que fue en 2021, el fracaso de la cumbre, le decimos 2021, y luego la evaluación de la cumbre del 2021, que sigue en la 2023, donde está absolutamente documentado cómo fue esa cumbre cooptada por la industria alimentaria y las grandes corporaciones. Ese documento que está allí, que es excelente, sobre la análisis del secuestro corporativo de los sistemas alimentarios, nosotros decimos de las dietas cooptadas que empujan los sistemas y empujan el compromiso con la agrobiodiversidad. Y la biodiversidad alimentaria, ¿sí?, que en ese secuestro de las dietas modifica las demandas alimentarias y presiona lo que hoy se llama y instaura lo que hoy denominamos como un punto de inflexión. Hay un surgimiento de la industria alimentaria en Colombia, y de aquí empiezo con el caso Colombia, donde la industria alimentaria, que mueve miles de millones no de pesos, dólares, ¿sí?, encontró en la producción masiva de alimentos procesados a partir de pocos alimentos un gran negocio. Y es muy particular cuando en Colombia, con mucho esfuerzo, se saca la ley contra la comida chatarra, y supuestamente es una victoria temprana de varios de los procesos muy difíciles que hacen los movimientos sociales en contra de una dieta corporativizada. La dieta realmente está basada en 5 tipos de alimentos: maíz, arroz, aceite, carnes y azúcares. Aumenta el 20% de los alimentos procesados, no solo en Colombia, estas son cifras para en general Latinoamérica y el mundo. Se estima que los alimentos procesados contribuyen al 30% de las calorías en la dieta de las poblaciones, y ni qué decir de los programas de alimentación escolar, ni qué decir, son los campeones de cómo se incorpora con un discurso de nutrición, de salud, y siguen teniendo la composición de la minuta de los programas de alimentación escolar, los programas para los niños, vinculada al 30% de las calorías de alimentos, por lo menos, si no ultra, por lo menos altamente procesados. Y la FAO, además, sigue planteando que el patrón de consumo está ligado únicamente a la definición de los pocos o muchos ingresos y a un cambio demográfico, y ni siquiera considera a fondo los factores estructurales, ambientales y culturales. El caso colombiano, del cual ya he planteado varias cosas, nosotros lo planteamos desde la idea de la mano de uno de sus teóricos más interesantes, el profesor Julio Carrizosa Umaña, como la Colombia compleja que tenemos. Y por eso decía al principio de la charla que nosotros no son solo lo que compartimos, la violencia, el conflicto. Hay formas de conflicto y violencia, formas particulares en las cuales un país como Colombia ha configurado esta historia. Nosotros en el caso colombiano hemos dolorosamente concluido que la violencia y el conflicto son determinantes de la forma en que nosotros nos relacionamos en lo económico, en lo social, en lo político. No es un tema, hablábamos esta mañana con Lilla, de solamente el tema de la corrupción, que se ha vuelto el discurso de nada funciona acá en lo institucional porque somos instituciones corruptas. Es mucho más
profundo. Y en ese sentido, el problema del conflicto armado en Colombia no es un problema solo de los actores armados, es también de los no armados y de los intereses económicos que les interesa, que mantienen esta situación. Y eso ha generado, ¿en qué tiene que ver con todo el tema de la biodiversidad? En todo. En la posibilidad de que miremos cómo las situaciones en Colombia, más cifras, estas son del Instituto Humboldt, ha perdido asombrosamente gran parte de su biodiversidad en sitios tan bellos como los páramos y como los bosques y la selva, que es un reservorio de biodiversidad alimentaria, que es una situación de cuidar el agua, porque los ríos voladores que hacen que donde en las ciudades haya agua vienen de ser abastecidos de lo que pasa en la Amazonía y lo que pasa en la Orinoquía colombiana, las pérdidas de las variedades, y ahí es el otro elemento de la biodiversidad alimentaria. En la biodiversidad la conservación es un tema, pero en la biodiversidad alimentaria el asunto de la conservación tiene otras configuraciones. La biodiversidad alimentaria no la cuidamos para no tocarla, la cuidamos para consumirla permanentemente, es la forma de que perdure y es la forma de que no se pierdan las variedades. Nosotros tenemos, para solo ejemplos, uno de los temas que más he trabajado y en los que más he publicado sobre la papa. Yo soy del sur de Nariño, allá donde está la papa y en los tubérculos andinos. Hay 5.000 y solo nos comemos 8 variedades en la dieta colombiana. 8. Los demás están muriendo, se están perdiendo, los cuidamos y estamos en contra en el observatorio de los bancos de lo que sea. Yo no creo en los bancos de semillas, como no creo en los bancos de la plata. No creo en los bancos de frutas, no. Hay que consumir la biodiversidad, hay que comérsela. Si no, no hay manera de que la protejamos. Es al revés de los conservacionistas ambientalistas tradicionales. Y de 400 especies de frutas en Colombia nos consumimos si acaso un cuarto de esas variedades. En Colombia, la biodiversidad y la agrobiodiversidad ha sido afectada por los conflictos, mucho más que en otros territorios latinoamericanos, de una forma compleja hoy, dolorosa hoy. Es dolorosa porque además pusimos las esperanzas, yo las tengo todavía, en un gobierno de izquierda que se comprometió con un cambio. Y ese cambio nos ha costado demasiado. Es el cambio frente a entender que estos conflictos ambientales que arrasan con la biodiversidad, esa biodiversidad alimentaria en particular, cubren todo el territorio colombiano, se concentran en zonas donde en este momento se había hecho la apuesta de lo que se denomina la paz total y se ha amainado los compromisos del acuerdo de paz. Y esos, aquí tengo en particular al Catatumbo, de donde recién hicimos un ejercicio desde la universidad, acompañando ese territorio maravillosamente rico en biodiversidad, maravillosamente rico en producción alimentaria, pero hoy es un campo absolutamente vinculado al conflicto, donde incluso el hambre se volvió un arma de guerra. No entra la comida y la gente le toca desplazarse o pasar hambres o estar teniendo que ver con los actores armados de una manera muy, muy dolorosa. Quiero terminar con algo que empezamos a trabajar y que la profesora Miriam no sabe, pero va a ser parte de eso por un estudiante mío. Empezar a rastrear la biodiversidad y pensarnos en la historia de este país tan particular. Colombia, un país de selva, de páramo, de ecosistemas del Alto Andino, de una diversidad de mares, de bosque secotropical, de una riqueza de biodiversidad alimentaria impresionante. Tiene una historia escrita de la cual no aprende. Estamos celebrando en este momento los 100 años, el año pasado, de La Vorágine, que yo sé que muchos de ustedes la han podido nombrar. La Vorágine no es solamente un libro, una novela literaria de José Eustacio Rivera. Es una denuncia del arrasar la biodiversidad de la selva de la mano de lo que hoy se llama de otra manera. En ese momento era el caucho, en este momento es la minería, en este momento es el petróleo. Arrasar la selva, como lo describe y mi estudiante que se llama Santiago Molano, está tratando de detectar cuáles son las prácticas alimentarias que aún persisten. Ya miraremos, si no lo chiveo acá públicamente, en sus resultados. Y ese espacio de entender esas expresiones alimentarias que hoy tienen mecanismos de supervivencia en una selva, en la ruta de Arturo Cova, el protagonista de La Vorágine, que muestra cómo la selva provee, alimenta, pero que también castiga a quienes afectan su
biodiversidad y sus procesos. El otro tiene que ver con otra persona, otros libros que aquí conocen también lo leímos. Es una descripción de esa biodiversidad, no solamente alimentaria, sino étnica, cultural, social, de experiencias incluso espirituales, culturales. Es el libro de Orlando Falsborda, al cual estamos celebrando sus 100 años de natalicio, en un recopilar este libro maravilloso, que son 4 capítulos, que se llama Historia Doble de la Costa, donde también describe la riqueza agroalimentaria, cultural, ambiental y biodiversa de Colombia. Entonces allí, para concluir, esas tensiones centrales de las que hablamos es que los sistemas alimentarios sustentables que protegen la biodiversidad y pueden transformar las dietas, hoy deben empezar a trasladarse a las decisiones, las luchas de los territorios en territorios indígenas, campesinos. Unir la diversidad alimentaria con la diversidad natural y potenciarla, y nuevamente consumir nuestra biodiversidad alimentaria. Y en esa experiencia los pueblos afroindígenas tienen mucho que enseñarnos. Y ahí cuando Miriam, te agradezco, yo en este momento por mi cargo he dejado un poco de caminar, de estar en los espacios territoriales, sigo muy vinculada, pero caminar el país, solamente voy a 2 sitios, y es estas experiencias del proyecto Territorio, Comida y Vida, financiado por Líderes de Canadá, de los MISAC y los Pastos, que hoy están generando incluso una universidad donde su principal carrera se llama Sistemas Alimentarios Tradicionales, Sustentables y Sostenibles. Es una de sus carreras en vez de nutrición. Y otra carrera que es agroecología. Allí hay una experiencia de salvaguarda de la biodiversidad y revalorización de los sistemas alimentarios en una tarea de la agricultura étnica, campesina y comunitaria que honra la espiritualidad como un elemento fundamental que compone los sistemas alimentarios hoy, y sin eso no serán ni sustentables ni sostenibles, porque si no vincula esa perspectiva con las prácticas que además deben empezar a trasladarse a las lógicas urbanas, a las lógicas de la relación campo-ciudad, que es una de las experiencias que planteamos allí. Un sistema alimentario sustentable que esté presionando las transformaciones, las reflexiones de la política pública hoy, recuperando la biodiversidad. Y hoy en Colombia, y con eso termino, sí, ya se me acabó el tiempo, o hace rato, de una victoria, digo yo, temprana, pero todavía por construir muchas fortalezas, y es que hoy tenemos en Colombia una política pública de agroecología que tiene la agrobiodiversidad y el trabajo con las comunidades y los movimientos sociales sus principales pilares. Consumir la agrobiodiversidad para combatir la dieta corporativa, promover una dieta diversa, que es la base de los sistemas alimentarios sustentables, no sostenibles. Y les digo porque ellos dicen, a mí me dicen, no, es un problema de traducción. No, no es un problema de traducción. Los objetivos de desarrollo sostenible nos han mostrado que no es un problema de traducción, es un problema de concepción. La sostenibilidad se refiere, ellos dicen, ¿no?, a cómo la naturaleza logra responder y conservarse frente a la presión de cómo las prácticas sociales alimentarias y de todo tipo, no solo alimentarias, siguen dándose. La sustentabilidad dice, tenemos que cambiar esas prácticas porque la Pachamama no puede más. Y hay que dejar para las siguientes generaciones que en eso comparten con la sostenibilidad. La agroecología como alternativa al modelo de producción capitalista y agroexportador. Pero solo estamos en la política. Este gobierno va a dejar la política, pero las organizaciones sociales, las universidades, tenemos que trabajar por la ley de agroecología, donde también está planteada una transformación curricular de todas las carreras que tienen que ver con lo alimentario. No podemos seguir trabajando, dictando, enseñando nutrición, agronomía, ingeniería agrícola igual, porque si no, no habrá talento, ni tejido, ni jóvenes, ni nuevas generaciones que le den respuesta a estos grandes desafíos de una política pública en agroecología para la agrobiodiversidad y para sistemas alimentarios más sustentables. Muchas gracias. Muchísimas. Antes de terminar, quisiera, por favor, lastimosamente decirlo, esta Filmina que me acompaña últimamente en casi todas mis presentaciones.
Cuando nosotros hicimos este evento que se llama El hambre como arma de guerra, se llama De Catatumbo a Gaza. Y es también un recorderis de que en estos espacios que hablamos de alimentos no olvidemos y nos tomemos un tiempo para no dejar de hablar de Palestina. Muchas gracias. Es inevitable, ¿no? Cuando tú dijiste que estaba siendo utilizada la comida como arma de guerra, no pensar en lo que estaba pasando la semana pasada y el inicio de esta propia semana, lo que ha pasado con el barco de la ayuda alimentaria y de la ayuda en general, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sara. Ha sido una conferencia muy estimulante con muchos temas, con muchos asuntos, ¿no? Donde en el centro de la biodiversidad, la sustentabilidad alimentaria, cómo lo vamos a pensar, cómo lo vamos a encarar, cómo lo vamos a plantear cada quien desde sus diferentes momentos. A los estudiantes de nutrición muchas veces les digo, dejen de mirar Instagram para hacer sus dietas porque todas están llenas de aguacate, salmón, ¿no? Nueces de la India, etcétera, ¿no? Que, o sea, están todos, aceite de oliva, exacto, ¿no? Cosas que no están cerca ni accesibles, ni etcétera, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Y me parece que también es algo que es muy importante, es el papel de nuestros gobiernos en general, tanto de la gobernanza global, de la que tiene una narrativa y un discurso, pero a la hora de la verdad, ¿no? Digo, Gaza es el propio ejemplo, ¿no? O sea, simple y sencillamente uno se pregunta, ¿por qué si todos sabemos esos datos de lo que va a pasar en el futuro con el planeta, no hay acción? Si uno sabe todos los datos de lo que está pasando en Gaza, no hay limitaciones a Netanyahu, ¿no? Es como lo mismo. Entonces, esa gobernanza global es hoy una gobernanza muy de narrativas, marca agenda, incluso asumimos, pues, ¿no? Problemas que de pronto, pues, las agendas globales nos marcan y entonces las asumimos las narrativas, etcétera. Sin embargo, digamos, a la hora de verdad, la acción política real se queda muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, esa pregunta sigue estando presente y creo que desde las universidades, le pese a quien le pese, y a pesar de que nos cuesta el presupuesto todo el tiempo, sí creo que las universidades tenemos que seguir jugando el papel de conciencia crítica al respecto, y si a los gobiernos no les gusta, pues qué pena me da su caso. Ese es nuestro trabajo. Y si los gobiernos de izquierda o de progresistas pensaban que íbamos a celebrar todo, pues no, ¿no? O sea, también tenemos que seguir manteniendo nuestro papel, pues, ¿no? Y luego, pues bueno, toda esta parte también que tiene que ver con la industria, no solamente con los alimentos procesados. Nosotros en México tenemos varios ejemplos, el más emblemático es el aguacate, ¿no? Las implicaciones que tiene la producción y la industria del aguacate sobre la biodiversidad y sobre el impacto, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Y el papel que tiene como alimento global y no solo los alimentos industrializados. Y bueno, y por último, pues toda la parte de conflicto. Yo siempre digo que donde yo realmente vi, o sea, no es que en Colombia sea más evidente, o sea, o haya más problemas de violencia y crimen organizado, porque digo, sí han tenido la guerrilla, pero el hecho de que hayan tenido la guerrilla no significa que en México no haya un problema de violencia, crimen organizado, que está afectando los sistemas alimentarios, pues, ¿no? Y está afectando la biodiversidad. Y que lo que pasa es que no se habla, ¿no? Porque es una cosa como ahí como soterrada, que sabemos que existe, pero está ahí como latente, ¿no? Y bueno, y pues también, pues si en Colombia están muy mal, ¿no? Como si nosotros no. Entonces, como que también se han tomado como esos diferentes roles que los países latinoamericanos van tomando como en el conjunto de la narrativa global, ¿no? Entonces, cada uno va teniendo, pero eso no significa que en México no exista, ni mucho menos, pues, ¿no? O sea, en México existe, lo sabemos, pues, ¿no? Pero está ahí latente, o sea, latente. No es que esté latente, sino está latente en el discurso. O sea, de pronto hay un problemón, pero sabemos, por ejemplo, que hemos tenido grandes manifestaciones hace un mes, por ejemplo, por los transportistas, porque están siendo atacados, ¿no? Por el crimen organizado. Y eso altera el precio de los alimentos y altera el sistema de distribución de alimentos, pues, ¿no? Y entonces, no, pero eso no es primera plana, quién sabe por qué. Bueno, también la agenda nos gana, ¿no? Pero ese es un tema real, pues, ¿no?
Entonces, pues bueno, en fin, un poco para hacer como resumito, por favor, preguntas, comentarios, gente, Dul. ¿Quién más? Comentarios. Adelante, Dulce, y si alguien más se anima, pues los vamos poniendo en la lista, ¿no? Interesante todo este caso colombiano, Sí. que de repente nos llega mucha información porque Colombia nos importa en México, pero no tanta, ¿no? Y tejida de manera tan fina. Yo, quisiera preguntarle primero, ¿en Colombia hay una ley de alimentación? Si te refieres a una política de alimentación, Ley de pública, alimentación. ¿Una ley publicada en No. el diario oficial como tal? No, esa es una de las cosas que, como la profe Miriam dice, algo los gobiernos de izquierda tampoco les tenemos que perdonar sus omisiones. Y recibimos del gobierno de derecha la construcción de una política pública de derecho humano a la alimentación a tono con los compromisos internacionales. En este momento no tenemos ni ley, no tenemos política, no hay en este momento encuesta nacional de situación nutricional. Llevamos 15 años sin datos. Era una promesa de este gobierno, pero no ha habido avances. Tenemos normas como las que les mencioné, leyes como la ley de agroecología, la política de agroecología, la ley contra la comida chatarra, contra las pérdidas y desperdicios, pero creo que somos funcionales a dejar las cosas nucleares sin discutir, sin cuestionar, y hacemos como estas cosas un poco... Yo cuando digo esto, mis colegas dicen que no me interesa. No, claro que yo respaldo la ley de la comida chatarra, pero creo que lo estructural, que es una ley de la alimentación, del derecho, no, en ese momento no tenemos. Sí, en ese sentido mi segunda pregunta, o sea, resultaría complicadísimo tener una ley sobre agrobiodiversidad que usted comenta, ¿no? O sea, no, en la discusión de qué fue primero el huevo y la gallina, ¿no? Que si la alimentación está vinculada a la disponibilidad de alimentos de forma natural, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, una ley de agroecología se antoja todavía más complicada, ¿no? O sea, no sé en qué estadio de la discusión estén ustedes en torno a lo agroecológico, pero aquí en México estamos en pañales, ¿no? Y ya se tienen 20 años, ¿no?, de experiencias agroecológicas así, y no hemos podido levantar una ley de agroecología, ¿no? Justamente porque hay tantos intereses en torno a los espacios, a los territorios, ¿no?, a los recursos y a las dinámicas que ahí suceden, que entonces la agroecología resulta tan utópica, ¿no?, que, o sea, ya la estamos trabajando, justamente para eso son las utopías, ¿no? Para motivarnos, pero sí. ¿Cómo ve usted esta relación entre ambas leyes? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque nosotros, de hecho, no soy el liderazgo de la ley y la política de agroecología la tienen algunos profesores del área de ciencias agrarias, en particular uno que yo referencio mucho, que el profesor Acevedo, y se habló recién la Universidad Nacional fue la sede del Congreso Mundial de Agroecología, y de ahí salió una iniciativa que se llama Coaliciones, y se llama los Movimientos de Impulso a la Agroecología. Si te entiendo, estaría como incompleto un trabajo en torno a la ley de agroecología si no tenemos una política pública nacional de seguridad, derecho a la alimentación. Sin embargo, nosotros pensamos que no, que la ley de agroecología debe ser una realidad como ya lo es la política, porque está afianzada en los movimientos sociales y en los procesos territoriales de toda la expresión de indígenas, afros, campesinos, raizales, mestizos, que hoy son la base del movimiento agroecológico colombiano, latinoamericano. Creo que en coaliciones participa México, y creo que nosotros hemos planteado un aspecto soberano, y es decir, si el gobierno, aún un gobierno de izquierda, no tiene una política nacional del derecho a la alimentación, nosotros no hablamos de derecho humano a la alimentación, es otra discusión, derecho a la alimentación. La ley de agroecología es una alternativa para empujar la necesidad de esas otras decisiones, pero está muy basada en las
luchas, experiencias y desarrollos de los procesos territoriales, ¿sí? Interculturales, ¿sí? Y eso creo que plantea un potencial que puede ser inclusive, y así lo estamos planteando, la base para presionar la política pública nacional del derecho a la alimentación. Abril. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me gustó muchísimo lo que dijiste de los biobancos de semillas. O los bancos de ¿Te semillas. escuché? Que me gustó muchísimo lo que mencionaste sobre los bancos de semillas. Dijiste que no te gustaban. Ningún banco. Claro, y entonces yo estoy Bancos viendo de leche materna tampoco. Bueno, yo estoy viendo los biobancos de genética, de diversidad genética. Entonces, me hiciste pensar como en lo que tienen en común estos bancos y el banco como un objeto, ¿no? Como una dimensión ahí que conecta con el valor. Entonces, pareciera que el banco, en este caso el de las semillas, pues, digamos, hace alusión a algo que pareciera tener un valor que se tiene que resguardar y al mismo tiempo que se desvaloriza. Entonces, no sé, me gustaría que me contaras un poco más por qué no te gusta. Ya, gracias. Los bancos de semillas, por lo menos en Colombia, han servido precisamente en una lógica que los ambientalistas también discuten sobre la diferencia entre conservar con la gente o no. O sea, por ejemplo, en los páramos se está haciendo un trabajo, porque ahí sí está el instituto, donde decimos, ningún páramo se conserva sin la gente, con la gente. Sin ellos, nada. Con los bancos de semillas lo que hemos detectado es algo así como un cartel del germoplasma. O sea, se guardan las semillas para que sean aprovechadas, no básicamente por las comunidades de quienes son las dueñas originarias de las semillas y de su diversidad y de las especies nativas en general, sino se guardan para que ese conocimiento, en teoría, del cual no podrían entender o tener acceso las organizaciones si hay otras grandes corporaciones que endosan sus decisiones a esos bancos y tienen acceso a todo el germoplasma y a esa sabiduría en torno a las semillas. Hemos detectado eso, incluso en la Nacional hubo un debate muy fuerte con el tema de papas, que es mi tema, donde las variedades de papa amarilla, nosotros somos centro de origen de la papa amarilla, no de la papa blanca, que esa está en Perú. Y la discusión era no bancos, porque a los bancos llegan los científicos, ¿sí? Los equipos de autoridades científicas a llevárselos para estudiar y precisamente esos saberes no vuelven a las comunidades porque además siempre no debieron salir de ellos. Entonces decimos, los bancos de semillas no son hoy una garantía ni siquiera de conservación, de respeto por el saber original que está alrededor de esas semillas. Y por eso decimos, la biodiversidad de nuestras papas no la tenemos es que comer, porque en la medida en que las demandemos, pues seguirán esas variedades produciéndose, conservándose. Los jardines de la biodiversidad, los cultivos de la biodiversidad son nuestros verdaderos procesos de salvaguarda de nuestras semillas y especies nativas. En general pasa eso con todos los bancos, ¿no? Son otros los que aprovechan lo que hay allí guardado. Es muy interesante, porque es al final como la misma discusión del uso del patrimonio cultural, ¿no? De las piezas arqueológicas, etcétera. Es una forma de discusión sobre el extractivismo de lo que hemos trabajado en el seminario de Hilar, ¿no? Tengo dos comentarios más y ya, porque se nos va a acabar el tiempo. Uno allá atrás y después, bueno, ya les dieron el micrófono y luego que vaya para atrás. Gracias. Con información, doctora, en México ya existe la alimentación adecuada y relacionado con lo último que acaban de comentar, ¿no? Es un mandato, no se habla de bancos de semillas, sino de reserva de alimentos. Y la reserva de alimentos es de los que los vamos a consumir y también de las semillas para poder mantener los ciclos de alimentos. Si almacenamos todas las semillas de la agrobiodiversidad, para dos cosas, ante cualquier situación de emergencia hay alimentos y por otro lado, también si hay un fenómeno que la gente no pudo, el campesino perdió sus cosechas, va a requerir semillas, entonces debe haber estas semillas, que a su vez son alimentos. Las semillas siempre son alimentos, o sea, si tenemos toda la biodiversidad, las semillas son para sembrar, consumirlas, de cualquier especie alimenticia,
son alimentos, ¿no? Ya sea para, no solo en su etapa adulta, sino como germinado o como un brote, y en manera muy corta se pueden tener alimentos, ¿no? Entonces, sí está considerada en nuestra ley. Ya comentaremos cuando vamos a participar en otros foros, porque no se ha hecho gran cosa sobre eso. Yo también. Pero ya lo platicaremos, ¿no? Pero en ley ya la tenemos. Gracias. Aguanta un segundo que el último comentario y pues ya cierras. ¿Vale? Ya, rápido, el reto, digamos, del consumo, de las dietas, ¿no? O sea, me parece que siempre se va a lo individual, cuando en realidad, pues eso, desde aquí hay muchos estudios de los ambientes alimentarios, de la accesibilidad, etcétera, ¿no? Pero también de estos retos de las nuevas generaciones que han perdido texturas, sabores, ¿no? Para consumir eso que viene de la agrobiodiversidad, porque están acostumbrados a alimentos, pues otros, ¿no? Que les ha dado la industria, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Yo salgo práctico con mis alumnos y ya los llevo a comunidades campesinas, indígenas, muy bien, pero todos terminan comprando comida chatarra, ¿no? La primera tienda que paran, ¿no? Están comiendo comida chatarra porque eso es lo que más les gusta al final, ¿no? Entonces creo que hay un reto ahí de cómo, digo, en sectores educados, sectores que tienen más sensibilidad, en otros sectores con menos accesibilidad, con menos posibilidades de comprar alimentos o de pérdida de esos, digamos, contextos. Creo que hay un reto ahí de cómo regresar a valorar estos productos y estos productos de la agrobiodiversidad. Gracias. Sí, muy clave ese comentario, pero yo creo que la profe Miriam sabe también, la gente de química de alimentos ha determinado, por ejemplo, ciertos contenidos, eso está documentado, que modulan el gusto del glutamato monosódico y eso, que es muy claro que a la gente le sabe mejor, así no, en realidad no sea así. Entonces, a la dieta corporativa es una manipulación, claramente. Entonces, eso es algo que, ¿quién tiene que hacer el quiebre? Además de la academia, denunciar las políticas públicas de tomar decisiones, pero las van a tomar cuando quienes les financian un montón de cosas. Yo solo les digo quién está liderando por la pregunta de Dulce, y ahí nosotros le dimos con todo. Nuestro principal asesor de la política pública de alimentación y nutrición era FOLU. Y buscamos, y FOLU está financiado por Unilever y la gran cantidad de empresas agroalimentarias, y era el que nos estaba asesorando en política pública alimentaria. Están detrás de los intereses que ellos sí saben cómo afianzar en una política pública de Estado, nacional. ¿Ah? Muchas cosas por conversar, muchas gracias y perdón por haberme tomado. No, está muy bien. Gracias. Muchas Está gracias. muy bien, muchas gracias, Sara, y pues gracias a todos los comentarios y pues bueno, a lo que sigue, señores. Gracias.